A lo largo de la historia de la humanidad, pocos nombres resuenan con la misma fuerza que el de Aníbal Barca, un estratega y líder sin igual que se incrustó en las pesadillas de los romanos, desatando una de las guerras más legendarias de la antigüedad. Desde su asombrosa travesía por los Alpes con un ejército acompañado de elefantes, hasta su aplastante y sangrienta victoria en la batalla de Canas, Aníbal dejó una huella imborrable en la historia militar. ¿Quién fue este genio cartaginés que puso de rodillas al imperio más poderoso de su tiempo? ¿Cómo logró desafiar lo impensable y cambiar el curso de la historia? ¿Y cómo fue su ascenso y caída? Quédate con nosotros mientras exploramos la vida, las batallas y el legado del gran Aníbal Barca. Origen y primeras guerras. Nacido en el año 247 a.C. en la antigua ciudad de Cartago, potencia comercial y militar que se disputaba el control del mar Mediterráneo con el Imperio Romano. Primer hijo del general cartaginés Amílcar, desde temprana edad aprendió el arte de la guerra, presenciando en su patria la feroz guerra contra los mercenarios en los años 239 y 238 a.C., que estuvo a punto de arruinar a Cartago. En el año 237 a.C., desembarcando junto con su padre en Cádiz, a la edad de 9 años, aprendió de estrategia y el liderazgo junto con su hermano Asdrúbal en las guerras contra los turdetanos e iberos. Aníbal también desarrolló una capacidad diplomática excepcional, inspirada en la actividad militar y política de su padre, desde el año 237 al 228 a.C. El historiador Diodoro menciona que Aníbal fue el compañero constante de su padre en todas sus campañas. Una muestra de su enfoque diplomático fue su matrimonio con Emilce, una noble de Cástulo, en la actual Jaén, que consolidó relaciones con la nobleza indígena. Cuando su cuñado Asdrúbal el Bello fue asesinado, Aníbal fue proclamado general por aclamación de sus soldados. Este joven líder ya poseía una mezcla formidable de experiencia militar y habilidades diplomáticas, que le sirvieron para dirigir al poderoso ejército cartaginés. Como general, Aníbal demostró su genio desde las primeras campañas. Su primer objetivo fue la región de los Olcades, cuya ciudad más fuerte fue tomada tras una serie de ataques contundentes. Este triunfo no solo le permitió asegurar un importante botín, sino también envió un mensaje claro a las tribus vecinas. Resistirse a Cartago era inútil. A partir de ahí, marchó hacia Gelmática, actual Salamanca y Arbucala, donde lideró una expedición que también tuvo valor estratégico. Estas travesías por terreno montañoso sirvieron como entrenamiento previo para las futuras travesías en los Pirineos, los Alpes y los Apeninos. Uno de los elementos distintivos de sus campañas fue el uso de elefantes de guerra, una herramienta psicológica que sembraba el terror en sus enemigos. Sin embargo, no todo fue conquista. Cuando se enfrentó a una coalición de carpetanos y otros pueblos, demostró una prudencia notable al evitar un enfrentamiento directo en terreno desconocido. En lugar de arriesgar a su ejército, optó por una retirada calculada, cruzando el río Tajo y utilizando a sus elefantes para aplastar a las fuerzas que lo perseguían. El punto de no retorno en la guerra con Roma. El asedio de Sagunto entre el 219 y 218 a.C. marcó un punto de no retorno. Esta ciudad, aliada de Roma, fue atacada por Aníbal bajo el pretexto de que había agredido a los turdetanos, aliados de Cartago. Sin embargo, esta justificación era solo una excusa para consolidar su dominio sobre Hispania y desafiar directamente a Roma. El asedio duró 8 meses, durante los cuales Aníbal demostró su genio en la estrategia de asedio. Desde el primer momento, arrasó los campos circundantes para privar a la ciudad de recursos y debilitarlos psicológicamente. Luego, atacó Sagunto desde 3 puntos diferentes para dispersar a sus defensores. Utilizó manteletes para proteger a sus tropas mientras acercaban los arietes a las murallas, y también construyó una torre de asedio gigantesca que superaba en altura las defensas saguntinas. La batalla fue feroz. Los saguntinos, conocidos por su valentía, se defendieron con todas sus fuerzas,
incluso reparando las murallas dañadas durante los momentos de tregua. Aníbal, herido durante los combates por estar valientemente en el frente, se retiró temporalmente, pero dejó a su lugarteniente Maharbal al mando, quien mantuvo la presión sobre la ciudad. Mientras tanto, el ejército cartaginés instaló catapultas y ballestas en posiciones estratégicas para mantener a los defensores a raya. Finalmente, tras intensos ataques, los cartagineses lograron abrir una brecha en la muralla mediante una combinación de minado por parte de los aliados soldados africanos y uso continuo de arietes. Aníbal ordenó un ataque masivo que culminó con la toma de la ciudad. Sin embargo, la resistencia de los saguntinos no terminó allí. Muchos prefirieron incendiar sus riquezas y lanzarse al fuego antes que caer en manos enemigas. La brutalidad del asalto y el saqueo posterior dejaron una huella imborrable en la historia de Hispania. Aníbal no solo aseguró un enorme botín, sino que también envió un mensaje contundente a Roma. Este acto fue el catalizador de la Segunda Guerra Púnica, al provocar la intervención romana y marcar el inicio de su mítico enfrentamiento. La marcha hacia Roma, 218 a.C. Con la conquista de Sagunto asegurada, Aníbal comenzó a preparar meticulosamente su marcha hacia Roma. Este viaje no era una simple travesía, era un acto de audacia sin precedentes que requería una planificación cuidadosa y una gran dosis de ingenio. Primero, Aníbal aseguró los recursos necesarios para sustentar a su ejército durante el trayecto. Esto incluyó acumular alimentos, abrigo para los animales y provisiones adicionales para cruzar regiones inhóspitas. También seleccionó con cuidado a las tropas que lo acompañarían, dejando a los soldados menos motivados y reteniendo a aquellos que demostraban una mayor resistencia y lealtad. Antes de emprender la marcha, aseguró la defensa de Cartago Nova y dejó a su hermano Asdrúbal al mando en Hispania, con instrucciones precisas para proteger los territorios cartagineses. También negoció alianzas con tribus locales y aseguró rehenes para garantizar su lealtad mientras cruzaba sus tierras. El viaje comenzó cruzando los Pirineos, donde las primeras dificultades aparecieron en forma de tribus hostiles que intentaron bloquear su avance. Aníbal resolvió estos conflictos mediante una combinación de negociación, sobornos y enfrentamientos rápidos que minimizaban las bajas entre sus tropas. El verdadero desafío llegó al enfrentarse a los Alpes. El terreno era abrupto, con estrechos pasos montañosos y temperaturas gélidas que debilitaban tanto a los hombres como a los animales. Las tropas debieron construir caminos improvisados para que los elefantes pudieran avanzar y soportaron ataques constantes de tribus montañesas que conocían el terreno mejor que ellos. A pesar de las adversidades, Aníbal utilizó el viaje como una oportunidad para fortalecer la moral y la resistencia de sus soldados. En varias ocasiones, lideró personalmente las tareas más difíciles, inspirando a sus tropas a seguir adelante. El cruce de los Alpes no solo fue un logro logístico monumental, sino también un ejercicio de liderazgo que consolidó su reputación como estratega y comandante. Al final del trayecto, Aníbal había perdido un poco más de la mitad de su ejército. Sus hombres se encontraban cansados y hambrientos por tal trayecto. Sin embargo, utilizando sus habilidades, Aníbal motivó al ejército, logrando así que todo ese sacrificio se convirtiera en el combustible para acabar con Roma. Las grandes batallas en Italia, 218 hasta 202 a.C. Una vez en Italia, Aníbal llevó a cabo algunas de las batallas más legendarias de la historia militar, cada una mostrando su genio estratégico y su capacidad para utilizar de manera efectiva las tropas a su disposición. Al norte de la península itálica, los romanos esperaban al ejército de Aníbal. Ellos creían que llegarían hombres salvajes y desmotivados por su travesía por los Alpes. Es así como en cabeza del cónsul Publio Cornelio Escipión Padre, comandante de las legiones romanas, inició el ataque al ejército de Aníbal, el cual respondió con hombres capaces y energéticos que aprovecharon el terreno en su favor, llegando a herir al cónsul, provocando su retirada en manos de su hijo y logrando así su primera victoria ante Roma. En respuesta, Roma envió un segundo ejército liderado por el cónsul Tiberio Sempronio Longo. La batalla fue librada en el río Trebia. Sin embargo, por la ineptitud del cónsul, la preparación del ejército romano fue demasiado acelerada, debido a que
Por situaciones políticas, el cónsul necesitaba una victoria para mantener su renombre en Roma. En esta batalla, Aníbal utilizó el terreno y el clima en su favor. Ordenó a sus hombres cruzar el río helado para provocar que el ejército romano hiciera lo mismo. Los soldados romanos llegaron agotados y congelados al enfrentamiento. Aníbal, mientras tanto, había ocultado a una fuerza de élite en los alrededores, que atacó por sorpresa en el momento clave, desmoronando las líneas romanas. Las tropas destacadas fueron los honderos baleares, conocidos por su puntería y capacidad de lanzar proyectiles con gran precisión, y la caballería númida, ágil y letal, que desorganizó las formaciones romanas. En el enfrentamiento del lago Trasimeno, Aníbal preparó una emboscada maestra. Utilizando la niebla matutina y las colinas que rodeaban el lago, escondió a la mayor parte de su ejército mientras atraía a los romanos hacia un paso estrecho. Una vez atrapados, los cartagineses atacaron desde todas las direcciones, causando una de las mayores masacres de la historia romana. Los iberos y celtas jugaron un papel crucial, posicionados en las colinas para descender sobre el enemigo, mientras que los libios actuaron como la fuerza central que sostuvo la línea principal. Esta combinación de tropas maximizó el impacto del ataque sorpresa. En Roma, las derrotas provocadas por Aníbal no sentaron nada bien. Es así como se eligió un dictador militar para hacerse cargo de la guerra contra los cartagineses. Este fue Quinto Fabio Máximo, que inició una estrategia libre de enfrentamientos directos, se encargó de saquear los suministros de los cartagineses y de crear daño psicológico para que estos no tuvieran más remedio que retirarse. Sin embargo, Aníbal astutamente atacó las tierras de los nobles de Roma, con excepción de las tierras de Quinto Fabio Máximo, lo que provocó un descontento general en el consejo y terminó con una contienda entre los mismos romanos, dando como resultado que Cayo Terencio Varrón fuese elegido cónsul de Roma, despojando así la dictadura militar de Quinto Fabio Máximo y con ello su estrategia de no guerra. En el poder, Cayo Terencio Varrón solicitó a Publio Cornelio Escipión Hijo, el cual había sido nombrado tribuno, que reuniera el mayor número de hombres para enfrentar y acabar de una vez por todas con Aníbal. La batalla de Canas, 216 a.C. La victoria más famosa de Aníbal y una clase magistral de estrategia. Con un ejército mucho menor, Aníbal utilizó una formación en semiluna, colocando a los iberos y celtas en el centro, mientras que los libios formaban los flancos. Al inicio del combate, el centro cartaginés retrocedió lentamente, atrayendo a los romanos hacia un punto de quiebre. Cuando los romanos se concentraron en el centro, los flancos libios cerraron el cerco, rodeando completamente al enemigo. La caballería númida también desempeñó un papel fundamental, eliminando a la caballería romana y regresando para atacar por la retaguardia. Este movimiento coordinado resultó en una destrucción casi total del ejército romano. Se dice que las bajas del ejército romano fueron alrededor de 50.000 hombres, entre ellos el cónsul Lucio Emilio Paulo y un buen número de tribunos y senadores, contra las 6.000 bajas del ejército cartaginés. Luego de su gran triunfo, el ejército de Aníbal carecía de los recursos para poder invadir Roma. A pesar de que los numerosos pueblos sometidos por los romanos se aliaron con los cartagineses, se necesitaba una fuerza mucho mayor para atacar la capital y salir victorioso. Fracaso y retirada. Es así como rumbo al año 213 a.C., el ejército cartaginés desprovisto de refuerzos, negados por el Senado de Cartago, comenzaron a sentir el desgaste y a sufrir deserciones de antiguos aliados. Los romanos lograron levantarse nuevamente en este periodo, recuperaron las ciudades de Casilinum y Arpí, y en el año 211 a.C. asediaron la ciudad de Capua, aliada de Aníbal. En aquel mismo año, la ciudad de Siracusa fue vencida en su enfrentamiento contra Roma, y Publio Cornelio Escipión arribó a la península ibérica. El segundo esfuerzo de Roma por recuperar los territorios de Hispania fue exitoso, y entre los años 209 y 206 a.C., los cartagineses fueron expulsados de la región ibérica. En el 208 a.C., Asdrúbal, hermano menor de Aníbal, cruzó los Alpes liderando un contingente cartaginés
para asistir a su hermano. Sin embargo, sus planes fueron descubiertos y su ejército cayó en una emboscada de las tropas romanas en Metauro. Asdrúbal fue derrotado, decapitado y su cabeza enviada al campamento de Aníbal. 3 años después, la campaña de Aníbal llegó a su desenlace. Reorganizadas sus fuerzas, los romanos emprendieron una marcha hacia los territorios púnicos, mientras que el reino de Numidia Oriental, anteriormente aliado de Cartago, se unió a los romanos. Aníbal retornó a Cartago para liderar la defensa y enfrentarse a las tropas de Escipión en las planicies de Sama Regia, cercanas a la capital cartaginesa. En el año 202 a.C., se libró la batalla decisiva entre Roma y Cartago. Aníbal había reunido un nuevo grupo de elefantes, pero los romanos implementaron tácticas innovadoras para contrarrestarlos, como el uso de músicos con instrumentos ruidosos para asustarlos. La derrota de Cartago fue aplastante. Unas 20.000 bajas, 11.000 heridos y 15.000 prisioneros, frente a 2.500 muertos y 4.000 heridos en el ejército romano. Con esto, la Segunda Guerra Púnica llegó a su fin. Después de 16 años operando en territorio enemigo, Aníbal fue derrotado en su propia tierra. Escipión, el comandante romano, ganó el título de El Africano tras esta victoria contundente. Aníbal, por su parte, se vio obligado a negociar la rendición bajo términos deshonrosos para Cartago. La prohibición de poseer una flota militar, el sometimiento de su política exterior al control romano y la imposición de elevados tributos en oro. En el 201 a.C. se firmó el tratado que puso fin al conflicto. Para entonces, Aníbal tenía 46 años. Exilio y muerte, 195 hasta 181 a.C. En su exilio, Aníbal ofreció sus servicios a varios reyes, incluyendo a Antíoco III de Siria, con quien intentó continuar la lucha contra Roma. Sin embargo, este no tenía en sus planes atacar al imperio. Finalmente, encontró refugio en Bitinia, donde lideró su última victoria naval antes de que Roma exigiera su entrega. Para evitar ser capturado, Aníbal se quitó la vida en el año 181 a.C. Aníbal no solo fue un maestro de la estrategia militar, sino también un visionario que desafió las probabilidades. Su impacto perdura como ejemplo de liderazgo, audacia y adaptación en la adversidad. Aunque fue derrotado, su nombre sigue siendo sinónimo de genio militar y resistencia indomable. ¿Qué opinas de este fascinante personaje? Déjalo en los comentarios.